No solo de pan vive el hombre, como los corales no solo viven de la luz. Me encanta una referencia que ya les compartí en el video anterior para esta invitación del programa del día de hoy, que es del Dr. Piense. Es un investigador austriaco que señaló que algunos oligoelementos contenidos en el agua de mar están en concentraciones tan bajas como las que lograríamos si logramos disolver un terrón de azúcar en una piscina olímpica de 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Sin embargo, cada uno de estos oligoelementos, a pesar de estar en esas concentraciones tan bajas que eventualmente parecerían irrelevantes, lo cierto del caso es que son sumamente esenciales para la sobrevivencia de nuestros corales. Un solo oligoelemento que esté por debajo de su parámetro puede provocar un retraso en el crecimiento del coral como mínimo. No es un secreto para nadie que estos elementos traza y menores se deben mantener en un rango y que debemos evitar que estén por encima o por debajo de ese rango ideal para que se pierda la coloración. No solo porque algunos de estos oligoelementos van a impactar directamente en el color, sino que también para que exista una buena coloración, nuestros corales deben de gozar de una muy buena salud. Así que los oligoelementos son muy importantes para la salud biológica en general de todo nuestro acuario. Desde esas invisibles bacterias, algas, macroalgas, invertebrados, corales, peces, estos los requieren para sus diferentes procesos metabólicos. Cuando ciertos elementos están por debajo de su rango, el ciclo de crecimiento es impactado no solo en la coloración de los corales. Algunos elementos que podemos medir solo con un ICP podrían incluso también afectar otros procesos como el de la calcificación. La acumulación, transferencia de los oligoelementos en nuestros medios a niveles tróficos de la red alimenticia aún tiene mucho terreno por delante en investigarse. Y por supuesto que eso no escapan las redes tróficas de nuestros ecosistemas de arrecifes y por supuesto ni qué decir de nuestros acuarios. Los oligoelementos deben ser mantenidos, como he señalado, en sus parámetros ideales a efectos de evitar que por su depilación se pueda afectar la coloración de nuestros corales. Pero aún más allá del tema de coloración, como ya lo insinué, su déficit puede afectar la buena salud o un buen desempeño de todo el acuario de arrecife. Pues los peces, los invertebrados, los corales, las algas y las bacterias, los van a necesitar en su balance adecuado para realizar los procesos biológicos. Y por tanto, su déficit o su exceso no solo afectará la coloración que deseamos ver en nuestros corales, sino también toda la biodiversidad en general del acuario, al afectar todos los procesos biológicos de los organismos que tenemos presentes y que, como señalé, inicia desde las bacterias en adelante. Quiero ser enfático para evitar una visión reduccionista que el déficit o exceso no solo afecta la coloración, va más allá, impacta de forma significativa en la salud de los organismos del acuario. Gastamos una muy buena cantidad de dinero comprando caras lámparas o pantallas, caros sistemas de automatización para mejorar la controlabilidad o la usabilidad de nuestro pasatiempo, peces caros, corales caros, pero la pregunta es, ¿nos preocupamos o cuánto nos preocupamos por la calidad de agua a la cual evolucionaron nuestros organismos? Gastamos $1000 en una pantalla o una lámpara,
que por sí sola no es suficiente para darle salud y coloración a nuestros corales. Pero ¿cuánto gastamos en conocer cuáles son nuestros niveles de oligoelementos? No te separes hoy de mi arrecife, que vamos a entrar a conocer a fondo el tema de los oligoelementos para la coloración, pero también y sin duda alguna para la buena salud de nuestros organismos. Hola mis amigos de esta comunidad de Mi Arrecife. Hoy continuamos con la tercera entrega de esta serie sobre la adecuada iluminación y coloración de nuestros preciados corales. En nuestra primera entrega vimos todo lo que era relacionado con la iluminación, su importancia, y en la segunda entrega vimos cómo los pigmentos de color en la zoozantela y en el coral nos permiten tener hermosos colores en nuestros corales del acuario. Y vimos cómo la formación de estas proteínas de color requieren utilizar del coral energía para su formación y para mejorar el colorido que queremos en nuestros corales a través de un buen material genético, y que eso impacta en la formación de proteínas. En nuestra última entrega veremos el rol de los nutrientes más allá del tema del nitrato y el fosfato, pues también veremos el papel fundamental de los aminoácidos en la formación de esas proteínas. Por tanto, de estas que nos dan ese color tan apreciado que queremos ver en nuestros corales. Y también veremos el tema de cómo afecta la temperatura a la coloración. En la entrega que estamos el día de hoy vamos a ver cómo influyen los oligoelementos en la coloración de nuestros corales, y para evitar desde ahora confusiones ante diferentes definiciones donde pueden haber ciertos tamices para establecer una diferencia, en esta entrega vamos a estar considerando que los oligoelementos son un sinónimo de los elementos traza y elementos menores. Como marco general se debe señalar que estos elementos que están en esas pequeñísimas concentraciones, aún hoy se sigue discutiendo sobre los mismos y se sigue aprendiendo. Por tanto, este video no es absoluto. Estos elementos desempeñan un papel importante como parte de las enzimas en el metabolismo de los corales, porque los oligoelementos, además de los roles fisiológicos, juegan un papel importante en los corales de esqueletos duros y por supuesto también en las zoozantelas, que requieren de estos para hacer sus procesos de fotosíntesis, respiración, fijación de nitrógeno. Las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones químicas en los procesos biológicos o las hacen posible bajo condiciones fisiológicas, y que particularmente lo que nos interesa es que influyen en las proteínas de color que hablábamos en la entrega anterior de esta serie. Del 100% de los elementos presentes en el agua de mar, los oligoelementos solo componen el 0.7%, pero a pesar de su poco peso en el total, son absolutamente estratégicos. Existen alrededor de 70 elementos, pero hoy nos vamos a enfocar en los que son de mayor importancia para nosotros. Para comprender el papel de los oligoelementos, lo primero es que abordemos una definición. Y estos serían los elementos que son esenciales para muchos procesos del organismo, como funciones digestivas, respiratorias, musculares, etc. Estos normalmente son metales pesados imprescindibles para el buen funcionamiento de las células y de esos procesos orgánicos,
y deben ser adquiridos por consumo, pues los organismos no son capaces de producirlos. Estos elementos se podrían clasificar como esenciales por un lado y no esenciales por el otro. Entre los esenciales podemos hacer referencia, y los vamos a ver en detalle, al níquel, el cromo, el hierro, el flúor, el yodo, el cobalto, el cobre, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el vanadio, el zinc, el magnesio y el litio. Son esenciales, pues son componentes importantes de hormonas, enzimas o vitaminas, o tienen un efecto catalizador de coenzimas en ciertas funciones metabólicas, y su déficit puede llegar, según sea su ausencia, a producir un mal funcionamiento en los procesos metabólicos u otras funciones, y por tanto en lo que nos interesa, en la producción de las cromoproteínas y las proteínas fluorescentes, sin dejar de lado, por supuesto, el tema de la buena salud del coral. Son fundamentales para muchos procesos metabólicos y para que el organismo funcione adecuadamente. Y ya vimos en la entrega anterior los problemas que se generan para la coloración cuando el coral no está en plenas condiciones de salud, pues no tiene energía para invertir en la formación de proteínas. Por ejemplo, el zinc se involucra en muchísimos procesos enzimáticos que están relacionados con el sistema inmunológico, el sistema digestivo y el metabólico. El magnesio, por su parte, más allá de la importancia que le conocemos para mantener disponible el calcio y la alcalinidad, se involucra en la síntesis de muchas enzimas que son responsables de la conservación de las células y de sus membranas, sus funciones musculares y el metabolismo óseo, y como veremos adelante también es fundamental en la fotosíntesis. El manganeso y el hierro, por ejemplo, juegan un papel importante en la acción de una enzima específica que ayuda a los corales a limitar el exceso de oxígeno. Esto es necesario para realizar una desintoxicación de los radicales de oxígeno dañinos, como aquellos que hablamos en la primera entrega, cuando hay altas tasas de fotosíntesis que producen mucho desecho de oxígeno. Si falta el manganeso o el hierro, entonces puede ocurrir problemas en los corales debido a una excesiva saturación de oxígeno en los tejidos de estos, circunstancia que obviamente rápidamente podría llevarnos a un blanqueamiento e incluso con temperaturas e iluminación absolutamente normales. Pero así como tenemos oligoelementos esenciales, como decía, también hay otros que son no esenciales, como el aluminio, el bario, el bismuto, el boro, el bromo, el mercurio, el rubidio, el silicio, el estroncio, el telurio, el titanio y el tungsteno, entre otros. Para la ciencia no es que todavía no se tiene clara su función, o es que no hay un acuerdo en la ciencia sobre el rol que cumplen. De ahí que el hecho de ser no esenciales no significa que no sean importantes. Ahora bien, desde la perspectiva de nuestro pasatiempo, podríamos acuñar varias definiciones sobre lo que son los oligoelementos. Pero personalmente la que más me gusta y es muy sencilla es aquella que los define como los elementos del agua de mar que no contribuyen significativamente a establecer la salinidad. Recuerden que si desean conocer más a fondo este tema de la salinidad, voy a dejarles un enlace en la descripción de texto de este video, porque ya en el canal de Mi Arrecife ya hablamos sobre el tema de la salinidad y la importancia del correcto parámetro. Ahora, es importante señalar dos cosas. Primero, no todos los oligoelementos tienen una función importante, como ya apunté, y por ello, y cuidado con aquellos productos con buenas frases de mercadeo que nos digan que este producto
contiene todos los oligoelementos presentes en el mar, simplemente para vendernos el producto. Estos elementos no podemos aditarlos a ciegas, ni por las instrucciones, diría yo, que están en la etiqueta del producto. Debemos ingresarlos al acuario de forma casi que individual y en dosis correctas, y para ello es fundamental la realización de un test de ICP. Lo otro que debemos de conocer es que la concentración de un oligoelemento no es proporcional a su importancia, es decir, no siempre es más importante aquel que está presente en el mar en una mayor cantidad que el que está presente en menor cantidad. Por ejemplo, el cobalto, que está presente a razón de 0.05 microgramos por litro de agua, y a pesar de su pequeña concentración en el agua, es mucho más importante que otros en mayor cantidad. El cobalto es indispensable para la formación de la vitamina B12, que en el caso de nuestros peces también es fundamental para mantener los glóbulos sanguíneos y en general para la elaboración del ADN, sea el material genético en toda célula. El arsénico está en mayor concentración que el cobalto, es 3.7 microgramos por litro, pero no se le ha determinado, por lo menos a la fecha, que cumpla alguna función que sea importante. Algunas funciones de los oligoelementos y de las que profundizaré un poquito más adelante son importantes. Por ejemplo, en el caso del hierro, es muy frecuente en los productos de nuestro pasatiempo, y este es sumamente importante para la producción de la clorofila, y vimos la importancia de esta en la primera entrega de la serie. El cobre, que lo conocemos para tratar problemas del higgs marino, es importante que esté en su rango ideal para el buen desempeño del proceso de fotosíntesis. El molibdeno es esencial para la asimilación y reducción de nitratos, y así podríamos seguir citando otros ejemplos, cosas con mayor detalle que vamos a profundizar adelante. Pero si se percataron con estos tres ejemplos que les estoy poniendo, los oligoelementos tienen implicaciones fundamentales en el tema de la coloración, por lo que ya expliqué en la primera y segunda entrega de esta serie de coloración. Y en ese sentido no podemos hablar también de un buen proceso de fotosíntesis que a su vez dé una buena alimentación al coral para que éste cuente con buena energía y suficiente para atender sus diferentes procesos, como es el de formación de proteínas fluorescentes y no fluorescentes. Un detalle importante que debemos entender es que la mayoría de los oligoelementos son únicos y su función no puede ser reemplazada por otros oligoelementos cuando están ausentes o bajos en su nivel, y por tanto se produce por este déficit un impacto negativo a nuestros organismos, y con ello el proceso de coloración que también estamos buscando. Nuevamente, un buen ejemplo es el caso del hierro. La falta de disponibilidad limitará la producción de fitoplancton, de la zooxantel, del crecimiento de las algas, por ejemplo, y no podemos sustituir este oligoelemento con otro que cumpla igual rol. Existen muchas investigaciones científicas que han demostrado que los oligoelementos se depositan en el esqueleto de los corales duros. Desde 1990 se demostró cómo corales como la Aporitis lutea, la Goniastrea, la Posilopora verrucosa, etcétera, del Mar Rojo, tenían presentes en sus esqueletos mercurio, cobre, zinc, plomo, manganeso, hierro, níquel, el vadanio, aluminio y cromo. Sin embargo, aún a la fecha,
nos falta mucho por conocer si todos estos elementos tienen un rol importante. Lo que sí resulta de mucho interés es que se ha documentado que por estas investigaciones que la concentración por peso de estos elementos en el esqueleto de los corales duros es igual a la concentración de las aguas circundantes de estos corales. Incluso los esqueletos de los corales en aguas ricas en oligoelementos, o sea, un poquito más contaminadas, tenían depósitos de elementos más altos que los esqueletos de la misma especie en aguas más limpias, o sea, con menos concentraciones de oligoelementos. Dado esto, algunos investigadores suponen que algunos oligoelementos se depositan en el esqueleto proporcionalmente a la concentración de agua circundante sin tener una función en el crecimiento del coral. Pero otros investigadores piensan que estos depósitos podrían ser el resultado de un proceso de desintoxicación por el cual los pólipos eliminan las sustancias de sus tejidos, tal cual sucede con algunos procesos que se le ha observado a ciertos mamíferos. Bajo este supuesto, las proteínas llamadas metaloteínas desintoxicarían el cuerpo consumiendo metales pesados que de otra manera de no hacerlo serían dañinas para el organismo. Los oligoelementos tienen, digámoslo así, dos lados. Por un lado tienen una función esencial para el organismo cuando están disponibles en la concentración adecuada. Y por el otro lado, y es lo que debemos comprender absolutamente como acuaristas, y hace que esto sea una ruleta rusa cuando los dosificamos a ciegas, es que cuando están altos son extremadamente tóxicos, llegando incluso a matar el organismo. El mejor ejemplo por todos nosotros conocidos es el caso del cobre, que desempeña una función fundamental para la fotosíntesis si está en su rango óptimo, pero se vuelve tóxico si está en exceso. En una investigación de 2005 se determinó que las especies de coral tienen diferentes umbrales de toxicidades a los diferentes elementos. Unas pueden ser más sensibles a un elemento y otras variedades más sensibles a otros elementos. Por ejemplo, para el caso del cobre, la Acropora longillatus es sumamente sensible a concentraciones de 15.2 microgramos de cobre por litro de agua, mientras que una Acropora tenuis lo fue a los 39.7 microgramos por litro de agua. En nuestros acuarios, sin duda, tenemos fluctuaciones constantes de estos oligoelementos que pueden entrar a nuestros acuarios por ejemplo, el caso del cobre en alimentos, pero mayormente en productos para controlar algas indeseables, como por supuesto también en los cambios de sal, usando sal de una marca que no es muy buena, ya sea la calidad del agua, las materias primas que se usan en esa formación de esas sales, etc. Y por supuesto, pues hay menos riesgo en aquellas que usan material de grado farmacéutico en la formación de sales. Por el lado de la exportación de los oligoelementos tenemos también varias opciones, como el caso del skimmer, el uso del carbón activo, el GFO, productos específicos también para la captura de estos procesos, y también tenemos dos extremos en esta importación y exportación que nos generan esas fluctuaciones importantes y que obviamente no se observan en el agua de mar. Siendo cada acuario diferente, la medición por ICP es fundamental para hacer los ajustes. Personalmente, de ninguna forma recomendaría dosificar a ciegas, ni incluso por las instrucciones que diga el producto.
mi experiencia tampoco podría ser la guía para recomendarle a otro acuarista cómo dosificar. En el entorno natural, los corales, específicamente los corales duros, satisfacen sus necesidades de energía que vimos en la entrega anterior, y es fundamental para producir las proteínas que dan color que sus procesos funcionen adecuadamente, que tengan una buena fotosíntesis, que haya una buena captura de las presas en el entorno circundante. Pero en nuestros acuarios podemos fallar con ambas cosas. Podemos tener una mala fotosíntesis por una iluminación inadecuada y no existe la abundancia de presas en este entorno natural que puede impactar en la disponibilidad de los oligoelementos. Además de que estos, como ya señalé, están sujetos a procesos de importación y exportación. Nuestros corales duros, y más conforme pasan de ser fracs a colonias y crece su cantidad en el acuario, se vuelven verdaderas esponjas en el consumo de los oligoelementos. Por lo que debemos estar dosificándolos para mantenerlos en sus rangos óptimos, pues al inicio puede que el simple cambio regular de agua pues no sea suficiente, pero tarde o temprano, conforme esos fracs van creciendo y vamos aumentando la cantidad de corales en el acuario, el cambio de agua no necesariamente nos va a ser suficiente. Comprendido un poco el rol de los oligoelementos y los cuidados que debemos de tener, veamos ahora cómo impactan en la intensificación del color y en otros de sus aportes. Empecemos por el caso del níquel. El níquel es un metal pesado que, como el cobre, debe estar presente en el acuario en su justa presencia. En el agua de mar su presencia es en promedio 0.1 a 0.5 microgramos por litro de agua. En mayor concentración, por ser un metal pesado, contaminará rocas, arenas, causará serios problemas de salud en los organismos del acuario que los llevarán a su muerte. Veremos también blanqueamiento, veremos necrosis e inicialmente veremos pólipos retraídos y flácidos. Puede llegar a error a nuestros acuarios por que muchas aleaciones que se usan para evitar corrosiones se corroen al final de cuentas, o haciendo un mantenimiento en el acuario se produce la pérdida de algún tornillo, alguna gasa, etc. Otras opciones es que usamos instrumentos con aleaciones muy pobres en níquel o irregulares, que de igual forma se van a corroer cada vez que las introducimos o las trabajamos en el acuario, liberando níquel. Ahí podríamos pensar en imanes que se fisuran, para los que tenemos en los Wavemaker, para los que usamos para limpiar los cristales, y también en el caso de los imanes que tienen una hoja metálica con cromo, con níquel para protegerlos. Observé en uno de los foros de acuarismo marino que un usuario reportó niveles de 593 microgramos por litro, que es una cantidad absolutamente altísima, y por supuesto le generó tremendos problemas al acuarista y ingresó por error en un mantenimiento al acuario. Quiero también compartirles algunos hallazgos de una investigación muy interesante y por la cual se quería saber el impacto de la minería de níquel con los sedimentos que van llegando al mar. En la zona de estudio se estudió la presencia de níquel y se vio que llegó a 7 microgramos por litro, como resultado de esos sedimentos que iban siendo traídos por los ríos y que llegaban al mar. El estudio demostró que las larvas de acropora son impactadas por el níquel y que las acroporas cesan su crecimiento a partir de los 200 microgramos por litro de agua. Pero, ¿qué se observó a bajas dosis?
a 3.5 microgramos por litro, se encontró que el níquel estimulaba el uso de la urea como fuente de carbono y nitrógeno, la cual, por supuesto, impulsará el proceso de fotosíntesis y la calcificación. Por tanto, una acropora más saludable y de mayor crecimiento y de color. Triton recomienda 5 microgramos por litro, pero cuando tenemos más de esa cantidad debemos corregir el problema y ver si tenemos algún equipo o instrumento con fisura o está corroído o que está liberando níquel al acuario, como ya apunté. Sin duda, el cambio de agua o varios cambios siempre es ideal para bajar las concentraciones de níquel y tenerlas en su nivel aceptable. También se pueden utilizar productos como el ROWA, que absorbe el níquel. Cuando el níquel está por debajo de su nivel óptimo, los corales se van a ver comprometidos en su habilidad para tomar y procesar los aminoácidos, lo cual va a afectar la coloración de nuestros corales y por supuesto comprometerá la salud. Por tanto, cuando está en su punto ideal, juega un rol muy importante para el coral, para que éste pueda tomar esos aminoácidos y así permitirle al coral tomar una muy buena coloración. Veamos ahora el caso del estroncio. Este se incorpora a los esqueletos de los corales duros y apoya el crecimiento y dureza del esqueleto. Su déficit no solo hace que los corales se nos vuelvan muy quebradizos, muy frágiles, con un lento crecimiento de estos, sino también hace que se pierda el brillo y potencialmente también se puede afectar principalmente los corales que tienen pigmentos de color verde. El rango ideal es de 8 a 11 ppm, en el acuario y en el mar está por los 8 a 9 ppm. Cuando está en ese rango ideal tenemos una calcificación bien eficiente, buen color en los pigmentos verdes, y si está muy alto podría incluso llegar a ser mortal para algunos corales a partir de los 30 ppm. E incluso en los 18 ppm ya podría comenzar a fomentar algas indeseables. A nivel del proceso de calcificación, cuando está alto también va a afectar el consumo de calcio y de los carbonatos. El estroncio, aunque mayormente no lo vinculamos a organismos, lo vinculamos a organismos que forman estructuras de carbonato de calcio, como los corales, las conchas, los moluscos, también es usado por los invertebrados, las bacterias filtrantes e incluso por las algas. El bario. Este está presente en una concentración de 0.002 miligramos por litro de agua en el mar. A la fecha todavía no se ha encontrado un valor en las funciones biológicas, pero se le ha vinculado en la relación directa con el estroncio y con el calcio para mejorar la absorción de este, y por tanto impacta directamente sobre el esqueleto del coral. Se ha observado también que su adecuada presencia promueve una extensión del pólipo y por tanto al extenderse de mejor manera el pólipo vamos a poder apreciar los pigmentos de color que estarán presentes en este. Veamos ahora el caso del cromo. El cromo en los océanos está presente en una proporción de 0.0002 ppm y en nuestros acuarios también ese es el rango recomendable. El cromo es muy sensitivo a la luz, por lo que se depila muy rápidamente en el acuario. Si lo aditamos en el acuario, se debe añadir con mucho cuidado y siempre mediando un análisis de ICP. Cuando está por debajo de su rango ideal, se nos van a presentar problemas de lento o nulo crecimiento en el coral, así como colores muy opacos y apagados.
Pero si está en su punto ideal, el coral va a ser también un uso eficiente del calcio, una optimización adecuada de las proteínas que generan los colores fluorescentes y por tanto va a impactar en el brillo e intensidad de los colores. No en vano, precisamente su nombre viene de la palabra griega color. Lamentablemente, si se nos va la mano en la dosificación, vamos a tener serios problemas de blanqueamiento y en el mejor de los casos, corales pálidos. Desde la perspectiva del uso de las bacterias, este es un factor de tolerancia a la glucosa para el buen funcionamiento de la insulina por parte de estas bacterias. El molibdeno está en el agua natural de mar con una concentración de 0.01 miligramos por litro de agua. Junto con el yodo y el vanadio forman los 3 oligoelementos aniónicos. Es considerado un oligoelemento esencial y se conocen alrededor de 60 enzimas de molibdeno. Su mayor importancia es en la participación del ciclo del nitrógeno, por lo que este está siendo consumido constantemente. Cuando no está en su punto óptimo, nos va a afectar la calidad de este ciclo, pues participa de los procesos biológicos de las bacterias que están constantemente transformándonos el amoníaco a nitritos y a nitratos. Pero como no solo existen estas bacterias en el acuario, sino muchas más, como las que están incluso en el holobionte, estas otras también se van a ver afectadas en la disponibilidad de este oligoelemento. Es esencial para nuestros corales y para las bacterias, pero también para todo invertebrado, incluso algas que lo utilizan constantemente. Por ello, su correcta presencia es fundamental para que tengamos una buena salud del ecosistema como un todo, tanto en el corto como en el largo plazo. Un exceso de molibdeno, se ha visto, puede fomentar la aparición de cianobacterias. Veamos el badanio. Su nivel en el agua natural de mar es de 0.0019 miligramos por litro de agua. Su presencia adecuada va a promover el desarrollo de esponjas como organismos filtradores. Es fundamental para ciertas enzimas en las bacterias, en algas, en hongos, al transferir cloro y el bromo a moléculas orgánicas. Ahora en el caso del manganeso. El manganeso está en una concentración sumamente baja en el océano, por los 0.004 ppm. Rayton recomienda tenerlo en 0.0002, aunque acepta que pueda estar ligeramente un poco más cuando se utiliza un reactor de algas. Es un elemento esencial que debemos de tener en su rango y que trabaja en conjunto con el hierro, por lo que es importante su buen balance y su suplemento, eso sí, con sustento en resultados de pruebas de ICP. Señalamos que es un elemento esencial porque participa de muchísimos procesos bioquímicos conocidos y su déficit afecta, por supuesto, a todos estos procesos. Si está por debajo de su rango, como sucede con el hierro, la macroalga no nos va a crecer o tendrá un lento crecimiento y afectará también la coloración roja de los corales. Si está muy alta, tendremos pólipos retraídos, crecimiento también de algas indeseables. Eso sí, cuando lo tenemos en su rango, la zooxantel estará en una densidad adecuada que nos va a permitir una mayor apreciación de la coloración del coral y mejoraremos el color rojo de las cromoproteínas de este color. Y por supuesto también tendremos un buen crecimiento de macroalgas y en los casos de estrés térmico, eso es importante, va a permitir al coral tolerar de mejor manera la alza en la temperatura. Se estima que eso es porque estimula las defensas oxidantes del coral.
El manganeso también es importante para el transporte de electrones, la transferencia de hidrógeno, el buen desempeño de las proteínas, la síntesis del ácido ribonucleico, el ADN y la desintoxicación de las especies reactivas de oxígeno, como ya había apuntado. Es fundamental para los simbiontes del coral al mejorar las concentraciones de clorofila, la eficacia de la fotosíntesis y la tasa de esta. Su óptima presencia también nos va a promover una mejor extensión del pólipo en los corales LPS, principalmente en las gonioporas y las albioporas, donde su buena salud pasa por una adecuada presencia de este elemento. El manganeso es sensitivo a la luz UV y quienes tienen gonioporas, albioporas, refugios de macroalgas deben considerar este detalle, porque si tienen UV y además estos organismos hacen una alta demanda del manganeso, hay que estar poniéndole atención. El hierro. El hierro tiene innumerables usos en el sistema biológico. Uno de los más conocidos es que el hierro es un componente muy importante para la hemoglobina. El hierro asegura que esa hemoglobina pueda unirse al oxígeno y así transportarlo a lo largo de todo el cuerpo. Y en este caso los peces tienen grandes cantidades de hemoglobina en la sangre y por tanto deben de transportar oxígeno de manera muy eficiente desde las branquias hasta el resto del cuerpo. Nuestros corales, almejas y algas, por su relación simbiótica con la zooxantel, hacen fotosíntesis. Claro, también tenemos almejas y corales que son no fotosintéticos, como vimos en la primera entrega de esta serie de videos sobre la coloración y la correcta iluminación. La fotosíntesis tiene lugar en el cloroplasto, en la membrana de los tilacoides. Ahí la clorofila y las enzimas necesarias reaccionan para hacer la fotosíntesis. La clorofila tiene un átomo de magnesio y en el centro, y el magnesio es importante para el proceso de fotosíntesis, por tanto, más allá del control o la ayuda en la formación del esqueleto de nuestros corales. Pero también en los tilacoides, además de la clorofila, encontramos el citocromo, que tiene una construcción muy similar a la clorofila, que tiene forma de anillo, pero en el centro del citocromo, a diferencia del átomo de magnesio de la clorofila, en este vamos a encontrar un átomo de hierro. Y la importancia del citocromo es que permite transmitir la energía recogida de la luz a las moléculas. Y se ha encontrado que solo con un muy buen suministro de hierro, el citocromo funcionará correctamente. En términos simples, la clorofila nos hace la energía y los citocromos la transporta. Sin el uno y sin el otro, la maquinaria no se mueve, pues si la producción de energía se nos va a morir la zooxantel, pero sin el transporte de esa energía también se nos va a morir. Estoy seguro que ustedes conocen acuaristas que tienen refugio y que no les prospera, a pesar de que tienen una muy buena iluminación. Acuaristas que dicen que sus refugios no les están ayudando a capturar los nitratos y los fosfatos. Pero sin un test de ICP, difícilmente el acuarista sabrá si tiene hierro y por supuesto si está en su nivel, si también tiene manganeso y si está en su nivel, si tiene potasio u otros elementos importantísimos. Con la presencia adecuada del hierro, las macroalgas van a crecer más rápido, capturando por tanto nitratos y fosfato, mejorando nuestro sistema de exportación de nutrientes. Al crecer también más rápido, las macroalgas van a competir de mejor manera que las algas indeseables que no queremos tener. Y si esto puede suceder tan solo con respecto a nuestras macroalgas, piensen ustedes
qué podría estar sucediendo con la zooxantel, que es la responsable del 90% de la alimentación de nuestros corales para generar su energía y la producción de esas proteínas de color que queremos. Sin la presencia correcta de hierro no se produce si no hay presencia correcta de hierro, se nos produce un desequilibrio y no va a funcionar correctamente el cloroplasto y se irá deteriorando lentamente y veremos blanqueamientos en nuestros corales, porque se ha encontrado que el citocromo es el primero también en morir por estrés térmico, lo que hace que también, al final de cuentas, se nos muera la zooxantel o sea liberada. La concentración de hierro en el océano varía considerablemente según la ubicación y la profundidad, y va a disminuir en la superficie debido a la absorción que realizan las microalgas, el fitoplancton. En nuestro acuario no podemos aditar cualquier tipo de hierro. El hierro que usemos debe estar unido a una molécula orgánica, ya que de lo contrario lo único que vamos a hacer es precipitarlo en el fondo del acuario. En los océanos el promedio del hierro va de 0.003 a 0.1 ppm. El hierro en nuestro acuario se va a depilar muy rápidamente, por lo que la dosificación frecuente y en dosis pequeñas es recomendable cuando tenemos certeza de que su comportamiento en el acuario se nos está viendo afectado. Y por supuesto, solo con el ICP podemos hacer los ajustes finos. Para el color de nuestros corales es muy importante, pues impacta directamente en pigmentos esenciales para la clorofila y por tanto potenciar el color verde de esta por el trabajo que realizan los citocromos. En la proporción correcta, los citocromos se van a agrandar junto con la clorofila y eso hace que veamos un mejor color verde. Ahora bien, cuando nos vamos al otro extremo, o sea, cuando el hierro lo tenemos por demás, en demasía, por una sobredosificación, vamos a provocar que los corales que queremos ver no tan verdes o amarillitos o amarillo verde, pierdan ese color por un verde más profundo, por un exceso de zooxantel que les va a impedir también, nos va a impedir también ver los pigmentos fluorescentes y cromoproteínas y nos va a fomentar, por supuesto, algas indeseables. Veamos algunos casos prácticos teniendo el hierro en su punto para poder sacar ese verde brillante de las acroporas, como el caso de la acropora nobilis que les estoy mostrando, y por supuesto de montiporas que tengan este color. Y si está por debajo de su rango, los corales mostrarán un verde desteñido, principalmente si reciben alta intensidad lumínica. Por esta razón debemos de cuidarlo y mantenerlo siempre en rango. Si está por encima de su rango ideal, como mencioné, una milipora amarilla pasará más bien a un color verde y por una gran formación de zooxantel perderemos otros colores. Una investigación muy interesante que me gustaría comentarles sobre el hierro y su impacto en la Stylopora pistillata fue la que realizaron un grupo de investigadores que colocaron varios fragmentos de esta Stylopora en dos acuarios. Un acuario era el grupo de control y el otro era en donde propiamente realizaron la investigación. En el acuario de control se usó de forma permanente siempre agua de mar, manteniendo sus nutrientes todo el tiempo constantes, como el nitrato en 0.06 ppm, los fosfatos en 0.02 ppm y el hierro en 0.2 ppb o partes por billón. En el otro acuario se cambiaron estos dos últimos parámetros, se subió el hierro y se subió también el nitrato y se mantuvo el fosfato en la cantidad regular. Este estudio mostró cosas interesantes. Primero, en cuanto a la densidad de la zooxantel, al subir el hierro y al subir el nitrato, la cantidad de zooxantel subió significativamente
respecto de los fracs que estaban en el acuario de control. Posteriormente se bajó el nitrato y se subió solo, se mantuvo el fosfato y se subió solo el hierro. Y se observó aún así un mayor crecimiento de la zooxantel, por lo que los investigadores concluyeron que tanto el hierro como el nitrato son una limitación para el crecimiento de la zooxantel, principalmente cuando hay limitaciones de hierro. Pero durante la investigación no solo se midió la densidad de la zooxantel, sino también la producción de la fotosíntesis. Y aquí viene lo segundo que quiero compartirles del estudio. Aparentemente los nutrientes agregados en demás, sea el nitrato y el hierro, tuvieron un efecto sobre la cantidad de la zooxantel, pero no un efecto sobre la actividad de la fotosíntesis. Y ello me lleva al tercer punto de la investigación. ¿Se dio o no un crecimiento en los fracs? Cuando pesaron las piezas, encontraron que la tasa de crecimiento se había más bien desacelerado considerablemente. Tanto el aumento de hierro como el aumento de nitrato provocaron una disminución en el crecimiento, hasta incluso un 30% de la tasa de crecimiento que se traía antes de aumentar esa presencia de hierro y nitratos. Por tanto, es fundamental que mantengamos el hierro en su justo balance. Finalmente, 4 ideas que quiero compartirles sobre el hierro. 1. Reiterar la importancia del hierro porque es fundamental para el metabolismo bacteriano, desde el que vive en el holobionte coralino al que está dispersado por todo el acuario, y por tanto su déficit va a afectar el proceso de nitrificación que tenemos en el acuario. 2. Algunas investigaciones sugieren que en situaciones de bajo hierro las cianobacterias tienen mayores posibilidades de prosperar. 3. Cuando el fosfato está alto, la zooxantel del coral tendrá dificultad para absorber el hierro. Por lo que tenemos aquí otra razón para tener controlados los fosfatos. Pero ojo, también sucede lo contrario. Cuando el hierro está muy alto, inhibe la absorción del fosfato. Por ejemplo, en mi caso, cuando lo requiero para bajar los fosfatos, utilizo el citrato de hierro para exportar los fosfatos a través del skimmer. También niveles altos de calcio inhiben la absorción del hierro, del manganeso y del fósforo, por lo que debemos también cuidar que idealmente nuestro calcio no esté encima de los 430, 420 como recomienda Triton. Y cuarto, para quienes usan agua de cal o hidróxido de calcio para mantener un pH alto, deben cuidar que el hierro no se les precipite. Veamos ahora el caso del cobalto. En el agua natural del mar vamos a encontrarlo en un promedio de 0.00039 ppm y en nuestro acuario lo debemos controlar, como he señalado, para todos los elementos por medio del ICP, para garantizar las dosis correctas en este caso que fuese necesario. Este elemento es muy sensitivo a la luz que lo va a depilar muy rápidamente, por lo que idealmente deberíamos de dosificarlo con las luces apagadas. Cuando está por debajo de su nivel, se va a comprometer la producción de azúcares, y si está muy alto como metal pesado que es, se va a volver sumamente tóxico, causando estrés a nuestros corales, inhibición en el proceso de calcificación, incluso a niveles de 0.2 microgramos por litro de agua. Y por supuesto, blanqueamiento cuando se alcanza cerca de 0.1 microgramo por litro de agua. Cuando está en su punto, promueve el adecuado consumo de las vitaminas y principalmente en la formación de la vitamina B12 y ácidos fólicos. El zinc, por otro lado, se encuentra en el mar a razón de 0.005 ppm y en nuestro acuario también debe estar idealmente en ese rango.
Para algunos es uno de los principales oligoelementos, pues no solo influye en los procesos bioquímicos, sino en muchos procesos que hoy son conocidos y que no podrían existir sin la presencia de zinc en su balance adecuado. El zinc es importante también para regular la densidad de la zooxantel en nuestros corales SPS, pues diluye o controla esa densidad de la zooxantel y permite, por tanto, ver el color de los pigmentos del coral para que sobresalgan. Es beneficioso también en los procesos enzimáticos de los corales. Actúa en la hidrólisis del bicarbonato, en la hidrólisis de las proteínas, en la digestión, en la hidrólisis de estrés de fosfato, metabolismo energético, metabolismo de carbohidratos, oxidación, alcaholes, desintoxicación de especies radiactivas de oxígeno. En fin, como ven ustedes, es un aporte muy importante. Su dosificación debe estar estrictamente controlada por un test de ICP para garantizar la adecuada presencia. Si está por debajo de su rango, nos va a generar corales oscuros o cafés, pues no cumple su rol de regular o diluir esa zooxantel que podría llegar a estar de más. Y por supuesto también se va a impedir una adecuada absorción del calcio y la alcalinidad, y tendremos colores con corales pálidos, con presencia incluso hasta de blanqueamiento o expulsión de la zooxantel. Si lo estamos dosificando si no lo estamos dosificando y nos aparece alto en un análisis de ICP, pues deberíamos de buscar si hay algún metal que está corroído o que por algún descuido se nos cayó al acuario o al SOM y no nos hemos percatado. En el caso del cobre, este lo vamos a encontrar en el agua de mar en una concentración de 0.003 ppm y es muy importante en el transporte del oxígeno. Participa en la cadena respiratoria y en la transferencia de electrones. Al igual que el zinc, es un regulador de la zooxantel, permitiendo que los pigmentos de color de los corales se muestren, y por ello, aunque no lo digan también las etiquetas, deben ustedes tener presente que muchos productos de algicidas los tienen presentes para combatir las algas indeseables, y lo podríamos estar introduciendo sin conocerlo, y si hacemos un uso abusivo de estos productos, estar aumentando la presencia de el cobre en nuestro acuario y afectando todo el ecosistema. A la fecha tampoco se ha documentado mayor problema cuando está por debajo de su nivel deseado. Veamos el caso del selenio. Este está presente en pequeñísimas cantidades en el agua natural del mar. Se ha referenciado en tener un papel en la protección de los corales del daño por oxígeno. En un estudio que estuve mirando, realizado por la Universidad James Cook de Australia, se encontró que en la milipora se encuentran 21 proteínas con selenio, y esto ha llamado la atención porque solo en esta variedad de coral se encuentran esas mayores concentraciones de selenio respecto de otros corales. Veremos si más adelante las investigaciones nos explican el porqué de esta diferencia tan importante de las miliporas con respecto a otros corales. En el caso del cadmio, este interviene en la función biológica. El caso del boro, el boro se encuentra en una concentración de 4.3 ppm en los océanos, y en nuestros acuarios el rango ideal está entre los 6 y 8 ppm. Cuando está por debajo de su nivel recomendado, podemos observar una pérdida del pigmento del color rojo y rosa,
y podría esto también llegar a impactar con valores inestables o de bajo pH. Cuando está por encima de su rango ideal, podemos tener blanqueamiento y corales pálidos como primera manifestación. Cuando está en su punto ideal, nos va a promover un buen proceso de calcificación en todos los corales duros y nos proporcionará pigmentos rojos y rosados, así como un pH más estable en el rango de los 8 a los 8.3. La estabilidad del pH también es muy importante para lograr una mejor coloración. Por tanto, toda acción que nos dé esa estabilidad es muy importante para el rol de la coloración que queremos. Y así el boro, junto con otros elementos, carbonatos, bicarbonatos, etcétera, que nos ayuden a evitar esas oscilaciones del pH, nos van a ayudar a fomentar la fluorescencia de los corales. Por tanto, debemos tener una muy buena intensidad de par para promover las cromoproteínas rojas, pero también mantenerlas activas y excitadas, produciendo ese color rojo o rosado que queremos. Y para ello, el boro en un rango ideal es absolutamente importante. No podríamos alcanzar el rojo que deseamos de nuestra acropora Red Planet o la Jacinthus, o bien de la acropora spatulata, si no tenemos el boro en su nivel. Hay una hipótesis que afirma que para formar las cromoproteínas rojas se requiere del boro, al igual que del hierro se requiere para la hemoglobina. Por el lado de la zooxantel, el boro actúa como un regulador, inhibiendo también el exceso de zooxantel, por lo tanto también impactando en la posibilidad de que podamos ver de mejor manera los pigmentos de color que queremos en nuestros corales. Se estima que el boro puede inhibir algunos componentes celulares también implicados en la fotosíntesis, por lo que debemos evitar que esté de más. Investigaciones también han observado que valores de boro de 10 ppm pueden aumentar la tasa de crecimiento en el coral. Se estima que se da una mayor absorción por parte del calcio en los corales, pero como vimos, también nos puede generar problemas. Los problemas de boro alto también nos puede poner a las puertas de un blanqueamiento o colores pálidos. Veamos el caso del bromo. Este lo podemos encontrar por los 77.3 ppm en el mar, y en nuestros acuarios se recomienda que esté entre los 65 y 78 ppm. No se ha encontrado un impacto destacable en contra del coral si está por debajo de su rango, pero sí cuando está por encima de su rango ideal al promover el blanqueamiento. El bromo es usado por los corales duros de dos formas diferentes. Para lo que nos interesa en el tema de la coloración, para sintetizar las cromoproteínas. Y la otra forma en que lo usa el coral es para la construcción de su esqueleto como bromuro de sodio. Por tanto, es deseable desde la perspectiva del color, fundamentalmente para las cromoproteínas que buscamos, la presencia adecuada. Aún más, por el lado de las zooxantelas, estas necesitan bromo, aunque sea en pequeñas cantidades, para ser usadas en sus enzimas fotosintéticas, y por tanto, desde la perspectiva también de color que aporta la zooxantela, también sería fundamental, así como por supuesto para que esta zooxantela brinde una adecuada nutrición al coral y contemos la posibilidad de que el coral tenga energía suficiente para realizar sus proteínas. El bromo, cuando está también en su rango ideal, mejora las fluorescencias metálicas y el brillo de los corales. Para un coral blando no fotosintético como la Dendroneptia, esta utiliza grandes cantidades de bromo para producir las toxinas que utiliza para paralizar el zooplancton que le sirve de alimento. El caso del flúor, su rango debe andar por
1.3 miligramos por litro de agua y no superar los 2 miligramos por litro de agua. Impacta en los tonos azules y ayuda a incrementar las proteínas fluorescentes. Altos niveles de flúor impactarán la densidad de la zooxantel por el efecto oxidativo que tiene, y conforme siga aumentando será más tóxico y veremos blanqueamiento y por supuesto también necrosis. Cuando está por debajo de su nivel, los colores azules y violeta se van a observar desteñidos o lavados y el coral también será más quebradizo. Lastimosamente el flúor no lo podemos medir por medio de un test de ICP. Veamos el caso del yodo. El yodo es un elemento fundamental que siempre debemos de tener en su punto, ya que es sumamente crítico para el buen funcionamiento de las células y la transferencia de nutrientes entre las células. Si no tenemos el yodo en su nivel ideal, se afectará la síntesis de pigmentos de color y por tanto la coloración. Pero más allá, y como lo vimos también en aquella primera entrega, el coral, al perder o disminuir la posibilidad de hacer síntesis, no podrá adaptarse a las intensidades lumínicas para hacer la fotosíntesis de la mejor manera y protegerse, por supuesto, también de ese exceso de iluminación. En el caso de nuestros invertebrados, como serían cangrejos, camarones, esto lo van a requerir para estar haciendo sus mudas. Pero también es necesario para otros organismos como los tunicados, quienes lo usan para hacer aminoácidos yodados para producir proteínas, como también lo van a utilizar las gorgonias, las esponjas que también lo requieren del yodo para producir sus compuestos tóxicos que usan como sus defensas. Aunque si bien es cierto, el yodo es introducido en los cambios de agua, al igual que los otros oligoelementos, el yodo no solo es consumido por nuestros organismos, sino que también es agotado por el esquime y por procesos biológicos. Su nivel en el agua de los océanos es de 0.06 ppm y es recomendable tenerlo en nuestros acuarios en el rango de 0.04 a 0.06 ppm. Cuando lo tenemos por debajo de su rango, los pólipos de los corales SPS se vuelven más cafés y en general el tono del coral se hace más apagado, sin brillos. Los azules y los púrpuras los vamos a ver desteñidos o lavados. Cuando lo tenemos en su punto, nos va a ayudar a regular la densidad de la zooxantel. Por tanto, nos va a permitir apreciar de mejor manera las proteínas fluorescentes y las cromoproteínas. Más allá del tema de la zooxantel, nos va a ayudar a mejorar la intensidad del color azul y del púrpura, de las acroporas. En esta nos va a dar brillos metálicos. Los corales los van a mostrar más intensamente, especialmente los SPS. El yodo también le va a ayudar al coral a mantener procesos normales en su metabolismo y es muy importante para los corales blandos, por ejemplo las senias, las zoas, también los hongos, en fin, los blandos en general. Para las anémonas también es muy importante y también para los invertebrados como los camarones, como referencié. También el yodo es muy importante para las macroalgas, ya que esto les va a permitir que crezcan también más rápidamente. De hecho, existen investigaciones de que por déficit de yodo se va a impactar el crecimiento de la caulerpa y la chaetomorfa. El yodo para las gorgonias también es fundamental para su adecuada sobrevivencia, para tenerlas muy sanas. Su déficit en el acuario va a deteriorarlas de forma muy importante. Algunas especies de gorgonias tienen una concentración interna del 0.1 al 2.6% de su peso en seco, lo cual es un claro ejemplo de la importancia de este oligoelemento para este coral. Cuando se nos va la mano y estamos hablando por encima del 0.1,
podemos comprometer la existencia de las colonias bacterianas y causar un efecto de bola de nieve o de cascada de desgracias, pues al morir estas colonias bacterianas comenzaremos a tener picos de amoníaco y nos generará más muerte, más amoníaco, ya que este no se estará transformando por la falta de bacterias. Tener una acropora azul como la Staghorn Hoaxemai, nos puede servir de indicación de las concentraciones de yodo. Mientras tengamos un color azul eléctrico en ella y en el exoesqueleto del pólipo o en el coralito un verde ácido, tendremos una presencia adecuada de yodo en el acuario. Personalmente no confiaría la medición del yodo a los test que actualmente tenemos disponibles en nuestros hogares, por los márgenes de error que tienen y el riesgo que implica un error en la dosificación. Y si no confiaría en los test regulares, menos en una dosificación a ciegas. El problema de confiar en los resultados se basa porque el yodo puede venir o asumir varias formas y se une a una serie de moléculas diferentes, por lo que se hace muy complejo la medición y tener una de este. Más aún porque puede adicionalmente estar en una forma orgánica como inorgánica. En el océano, cuando se suma la forma de yodato con la forma de yoduro, es que alcanzamos el promedio que les decía de 0.06 ppm en el agua natural del mar. Y en su forma orgánica la encontramos unido al átomo de carbono, por ejemplo, el yoduro de metilo. Los investigadores han encontrado que en áreas costeras donde las formas orgánicas pueden comprender incluso hasta el 40% del total del yodo. Y para hacerlo más complejo, el fitoplancton puede absorber el yodo como yodato y convertirlo a yoduro antes de liberarlo en un proceso de transformación. Lo mismo sucede con las bacterias que están en una condición anaeróbica. Dado lo que les he comentado, mi recomendación es dosificarlo según los resultados que muestre un test de ICP. Y solo a través de este podremos conocer realmente la concentración que tiene nuestro acuario en todas sus formas de yodo. Quienes usan ozono e incluso esterilizadores UV en los acuarios pueden que por estos equipos, sin darse cuenta, estén promoviendo la oxidación del yodo en un proceso abiótico, o sea, no biológico, y oxidar el yoduro para que se convierta en yodato. Un cuidado especial lo deben de tener quienes usen Lugol, pues este es sumamente tóxico y no debe confundirse con las formas de yodo que antes les he descrito. Un Lugol es una forma molecular de yodo que sí es un potente agente antibacteriano y por ello debemos usar, y por ello lo usamos para la desinfección. Las formas inorgánicas del yoduro y del yodato, aunque tienen actividad antimicrobiana, esta no es tan fuerte como la del Lugol, pero tampoco es una licencia para que sobredosifiquemos. El litio en la parte de color fomenta el color de los corales cuando está en su rango y se hace tóxico en exceso. El litio en su nivel ideal influye en la correcta absorción de los iones alcalinos. Veamos el potasio. El potasio en el mar lo encontramos entre los 380 a 450 ppm, con un punto ideal por los 400-420 ppm. El potasio es muy importante para diferentes roles en el acuario. Por ejemplo, promueve el crecimiento de la zoosantela, pues es un fertilizante de esta. En la parte de coloración promueve la producción de cromoproteínas y proteínas fluorescentes, como es el caso de la proteína roja, la cian, y que actúa como potente antioxidante que lo protege al coral, como vimos en los videos pasados,
de los excesos de iluminación y también les da tejidos saludables. Incluso el potasio tiene una pequeña participación en la formación de la estructura esquelética. Claro, muy pequeño cuando obviamente lo comparamos con el calcio, pero también contribuye a esta construcción del esqueleto coralino. Cuando está debajo de su nivel deseable, puede promover blanqueamiento por falta de proteínas protectoras contra la intensidad lumínica. Puede generar necrosis rápida, que es la más frecuente, pero también se puede dar la lenta. Se dará también problemas de crecimiento en el coral, sean estos crecimientos pobres o no homogéneos, con colores pálidos por la deficiencia precisamente de la formación de proteínas. En el caso de las montiporas, el caso del potasio bajo, vamos a poder apreciar en estas una coloración muy pálida. Cuando está de más en el acuario podríamos también observar necrosis, principalmente en las puntas de los corales, como si las estuvieran pelando. En lo que respecta también a la coloración, vamos a observar corales oscuros por una proliferación excesiva de las zooxantelas. En el caso de las montiporas va a ser más bien muy normal, incluso hasta verlas cafés o negras y con lentos crecimientos. Por el contrario, cuando está en su punto ideal, promueve una muy buena coloración, principalmente en los colores rojos y cian, por su rol al estimular las proteínas de color, así como una zooxantela sana y que por tanto interviene directamente en la alimentación del coral para todo lo que éste necesita. El potasio, como se observó, también está involucrado en muchos procesos fisiológicos que tienen lugar en las células del coral. La medición del potasio, personalmente, por la experiencia que he tenido ya con diferentes marcas de test, no la confiaría a los tests de uso casero, sino única y exclusivamente a un test ICP. A la fecha, los tests que tenemos no son precisos, tienen un alto porcentaje de error para los números que realmente queremos mantener. Y antes de recurrir a un test casero, recomendaría más bien entonces que usáramos un coral como un referente para alertarnos de cómo se comporta el potasio. Y este es el caso, por ejemplo, de la Acropora válida tricolor. Cuando el potasio está en su punto, deberíamos de tener las ramas de la Acropora con un violeta bien intenso y en la punta un color blanco y sus pólipos también con un verde ácido. Cuando el potasio está por debajo de su nivel, le vamos a ver una reducción en la coloración violeta y en las puntas vamos a ver un oscurecimiento de estas, y por el contrario, si está pasado de potasio el acuario, veremos un rápido oscurecimiento también en las puntas blancas por proliferación de la zooxantel. Finalmente quiero conversarles sobre el rol del magnesio en este tema. El contenido de magnesio en el agua natural del mar es de aproximadamente 1300 ppm y en nuestro acuario es necesario un contenido constante del magnesio para el crecimiento de todos los organismos que usan carbonato de calcio, que requieren esa presencia constante para su crecimiento. Se ha visto que el magnesio en concentraciones por encima de los 1500 ppm puede aumentar la coloración verde y naranja de las montiporas, pero el parámetro recomendado para el acuario marino debe estar entre los 1220 y 1380 ppm. Cuando el magnesio está por debajo, en el caso de los LPS podríamos observar una pobre extensión de sus pólipos, incluso desprendimiento de sus pólipos. Para el caso de los SPS tendríamos un crecimiento lento o anormal, así como un oscurecimiento. Hay evidencias de que las montiporas con bajo magnesio, por debajo de los 1200, incluso 50,
pueden llegar a adquirir colores pálidos. Por el contrario, cuando lo tenemos en su punto óptimo, no solo vamos a obtener esa calcificación deseada, sino que también va a promover la coloración. Cuando está muy alto, no se hace soluble, lo cual le impide a los corales construir el esqueleto de forma eficiente y normal, ya que el coral consumirá menos calcio, menos carbonato, al estar muy denso, un poco soluble en el acuario. Lo que nos debe interesar también para la coloración es que este es usado por la clorofila, como expliqué cuando hablé del caso del hierro, y por tanto impacta el proceso de la fotosíntesis que realiza la zooxantel y que le da alimento al coral. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de esta tercera entrega de la correcta iluminación y coloración de nuestros corales. Espero que el material de hoy les haya servido para comprender de mejor manera este complejo tema de la coloración y por supuesto de los oligoelementos, y que nos va a permitir cerrar con la cuarta entrega hablando sobre los nutrientes, sobre el rol del nitrógeno en la formación de proteínas. Vamos a hablar, por supuesto, entonces de aminoácidos, vamos a hablar también de fosfatos, de nitratos y por supuesto, como les he comentado, también de la afectación del color por la temperatura. Si no se han suscrito al canal, tómense un momento, denle clic a ese momento de suscribirse para que estén recibiendo las notificaciones cuando tengamos nuestros próximos videos disponibles y no se los vayan a perder. Y por supuesto que también, conforme crece más la comunidad, nos van a estar motivando y nos estarán diciendo que estos materiales son del interés para todos ustedes, así como por supuesto con sus comentarios que siempre trato de atender lo más pronto posible y que les agradezco muchísimo. Me despido, como siempre les digo, que sus acuarios se encuentren mejor cada día y nos encontramos en la próxima entrega. Saludos.